influencia en el partido, demasiado ampuloso por momentos el árbitro Carlos Gariano. El visitante, 9 de julio de Rafaela, que llegaba precedido de 2 empates y una derrota en su última presentación. Y Atlético San Jorge, que llegaba precedido de un triunfo, un empate y una derrota en el torneo argentino B 2013-2014. Del lado de Atlético San Jorge, los titulares del 1 al 11 fueron Damián Turco el 1, el 2 José Fernández, el 3 Jesús Espinosa, el 4 Juan Manuel Navarrete, el 5 Marcos Comba, el capitán, el 6 Leonardo Gómez, el 7 Nicolás Angelinetti, el 8 Francisco Cruz, el 9 Sebastián Monesterolo, el 10 Mauro Cuberli y el 11 Emiliano Lencina. Del lado de 9 de julio, el 1 Jorge Galici, el 2 Emanuel Torres, el 3 Hernán Jaspert, el 4 Guillermo Acastelo, el 5 Sergio Sanabria, el capitán, el 6 José Luis Muñoz, el 7 Andrés Velasco, el 8 Luis Lagruta, el 9 Jonathan Corso, el 10 Juan Manuel Sen y el 11 Diego Fraire, dirigidos técnicamente por el recordado ex arquero de varios equipos, sobre todo de Deportivo Mandillú de Corrientes, recuerdo, a Roberto Medrán, el técnico de 9 de julio de Rafaela, además con pasado como entrenador de Argentino Quilmes, otro equipo rafaelino. Velasco probaba desde el sector derecho del ataque y la pelota se iba cerca del palo en la primera chance del partido. Cuberli subía por el sector izquierdo del ataque, enviaba este centro y el defensor le ganaba a Monesterolo. La pelota derivaba en Navarrete, de Navarrete para Comba, de Comba el centro y la pelota que remata Cruz y que da en la mano del defensor de 9 de julio, pero aquí hay que darle la derecha a Carlos Gariano, que deja continuar la jugada. La vemos de nuevo, aquí está la pelota rechazada de Torres, sale, cambia el gesto, pone la mano hacia atrás, me parece que no hay posibilidad de mayor reclamos, es correcta la decisión de Gariano de dejar seguir esa jugada en un encuentro, en un primer tiempo que arrancaba parejo, con tenencia dividida, con chances divididas, llegaban los dos. Lo hacía 9 de julio, también lo hacía Atlético San Jorge en los primeros minutos del juego. 9 de julio lo hacía en este centro, en este córner que terminaba siendo rechazado por la defensa de Atlético. Continuaba la jugada, derivaba en este centro del jugador número 11 Fraire, que rebotaba en un defensor y terminaba yéndose. Ejecutaba Sen el córner, el que cabeceaba era el otro pelado, el número 2 Emanuel Torres, y su remate se iba desviado. Respecto de la formación de Atlético San Jorge, una de las novedades era la aparición de este número 11, al que aquí vemos en acción, Emiliano Lencina, quien reemplazaba a Victorio Martini, que iba al banco de los suplentes. Era uno de los 3 cambios que propuso Juan Alberto Barbas. El otro, también táctico, el regreso al equipo titular de Nicolás Angelinetti en lugar de Daniel Verón, quien había jugado ante Sportivo en las parejas como doble 5 junto a Comba. Nicolás Angelinetti lo había hecho en los encuentros anteriores y ahora volvía al equipo titular. Y el otro cambio, obligado por la expulsión de Moreira ante el equipo parejense, en su lugar ingresaba José Fernández, quien ocupaba nuevamente un lugar entre los titulares de Atlético San Jorge. 9 de julio seguía acercando algo de riesgo en los primeros minutos de ese partido, este centro que iba a quedar en las manos de Damián Turco, pero el encuentro no mostraba demasiado. En ese arranque era más luchado y trabado que jugado el duelo entre Atlético San Jorge y 9 de julio de Rafaela. Pero el partido se va a abrir y en este fútbol actual tan parejo, muchas veces tan defensivo, la apertura del juego no es un detalle para nada menor. Y aquí está la situación en la cual se da la apertura. El gesto de Gariano es claro y es además reiterado. La jugada previa es buena porque arranca por el sector derecho y termina por la izquierda con el centro de Mauro Cuberli, y no hay ningún lugar a duda respecto de la sanción de Gariano,
que además estaba bien ubicado. Aquí hay que darle la derecha al árbitro. Corrían apenas 17 del primer tiempo y Sebastián Monesterolo se reencontraba con el gol. Se volvía a amigar con la red rival, el goleador que tiene Atlético San Jorge, consiguiendo apenas pasado el primer cuarto de hora del partido de penal, engañando a Galizzi que iba hacia el otro palo, el remate apenas recostado hacia el sector izquierdo, mirándolo del lado de Monesterolo, hacia la derecha de Galizzi, y con esa ejecución Atlético San Jorge empezaba a allanar el camino del partido, ante un 9 de julio que además venía precedido de haber convertido solamente un gol en sus primeras 3 presentaciones. Aquí la peleó primero Cuberli, después la peleó Monesterolo, la pelota le quedó a Lencina, el remate del número 11 que termina siendo controlado por el arquero de 9 de julio de Rafaela, que presentaba un único cambio respecto de la formación que había tenido el equipo juliense ante Atlético Adelante de Reconquista, donde se dio la primera derrota de 9 de julio, que había arrancado con 2 empates. El único cambio era el ingreso de este número 10, Juan Sen, corpulento, gordo le decían algunos, en lugar de David Torres, quien después iba a ingresar en el segundo tiempo para tratar de sumarle potencia y velocidad, sobre todo al ataque de 9 de julio de Rafaela. En esos primeros minutos del partido empezaba a mostrarse claramente, por un lado, lo que les decía en el arranque, la tenencia del balón repartida, la generación de juego también bastante pareja. Claro, la diferencia era hasta ese momento la contundencia, pero un Atlético San Jorge que abría rápidamente el partido, que lo simplificaba, se lo complicaba solito, porque esta reacción de Leonardo Gómez, que después intenta algún reclamo, pero que no hay mucho, véala de nuevo, traba con Sen. Cuando está levantándose, el gesto de tirar la pierna hacia atrás sobre la cara del número 10, adelante de las narices de Carlos Gariano, le hacen ganar la tarjeta roja y le hacen ese gesto de Nicolás Angelinetti agarrándose la cabeza, como lamentándose. Insisto con el concepto, un partido que se había podido abrir rápidamente, apenas cuando se habían jugado 15 minutos, tenía que afrontarlo ahora, más de 60 minutos por delante del partido, con un hombre menos. Y esto, en un torneo, como les decía, tan parejo, no es un dato menor. Por eso, Atlético San Jorge, en esa primera etapa, iba a pasar algunos sobresaltos. Por el lado uruguayo, el intento de desequilibrio llegaba a partir de las corridas de Lencina, que por el sector que estamos viendo aquí, la jugada que termina en centro de Comba y después en pelota rechazada por la defensa de 9 de julio, por ese sector el veloz, el chiquitito número 11 de Atlético, llevó algo de riesgo. Aquí la jugada sale de Cruz hacia Nicolás Angelinetti, que va a aparecer por aquel sector ganándole al defensor a Castelo, el centro atrás de Angelinetti, el rechazo, la pelota le queda a Lencina, traba, pero después termina de ser rechazada. Así era el partido, jugado con dientes apretados, jugado sin demasiada claridad, pero con mucha entrega. El que le gana es el flaco Jonathan Corso a Jesús Espinosa aquí, pero cuando encara el número 9 José Fernández, de muy buen partido, acaso uno de los mejores que tuvo Atlético San Jorge en el encuentro de ayer, terminaba trabando y salvando la situación de riesgo. Insisto con el concepto, así se jugaba el partido, se ponía todo, no se guardaban nada, por momentos con piernitas bastante fuertes que llevaban a algunas resoluciones de Gariano con tarjeta y algunas otras que las dejaba pasar. Atlético trataba de lastimar a partir de la velocidad de Lencina. Por su parte, 9 de julio tenía como casi único recurso tratar de enviarles centros cruzados al área de Atlético San Jorge para acercar algo de riesgo. Quedó en evidencia en los 90 minutos que vimos ayer del partido que 9 de julio es un equipo al que, por lo menos a esta altura del torneo, le cuesta a un Perú convertir un gol, le cuesta muchísimo, y más con un esquema que en buena medida es bastante conservador.
con una línea de 4 en el fondo, con 4 volantes delante, con Sen, en este caso, jugando como una especie de media punta, enganche libre, y como jugador más adelantado, Jonathan Corso, que prácticamente no tuvo posibilidades de que la pelota le llegue medianamente simple o bien perfilado para llegar hasta el arco de Damián Turco. Aquí el que trababa abajo era Jesús Espinosa, la pelota le quedaba a Mauro Cuberli, que otra vez comenzaba la corrida por la izquierda, enviaba el centro hacia Monesterolo, controla y saca esta media vuelta fantástica. Qué golazo que hizo el Peca, Sebastián Monesterolo, porque primero hay un control de pelota muy interesante, después esa media vuelta con mucha jerarquía, con mucha calidad y con esa sonrisa que se le presentaba en la cara al goleador de Atlético, que se reencontraba con el gol y que se convertía, además, para el partido en un factor determinante. Vemos de nuevo la jugada. Había trabado Jesús Espinosa y la pelota le había quedado a Cuberli. Cuberli pasó la línea de mitad de cancha y se la tiró a Monesterolo. Monesterolo la paró de pecho y se dio media vuelta para sacar ese muy lindo zapatazo en contra del palo. Un golazo realmente para el número 9 de Atlético, que terminaba venciendo a una defensa que después buscaba algunas explicaciones. La charla entre Muñoz y Acastelo intentaba explicarse cómo había sido que este número 9 había sacado tremendo remate y había convertido el segundo gol del encuentro a los 44 de esa primera etapa. Más allá de que el partido en cierta medida era parejo por el trámite, la contundencia de Atlético era la que hacía la diferencia, y en ese contexto, en ese marco de la contundencia, si un mismo jugador había marcado 2 goles y uno de semejante factura como el que vimos recién, sin lugar a dudas, Sebastián Monesterolo era ya a esa altura del partido el jugador más importante, la figura que tenía el encuentro, aunque también habrá que remarcar, cuando terminemos de ver este resumen, y también, sobre todo por lo hecho en el complemento, la sólida actuación de la defensa de Atlético. La última del primer tiempo era esta chance muy clarita que le quedaba a Diego Fraire, el volante por la izquierda de 9 de julio, a pase de Juan Sen, ese número 10 que no tiene mucha movilidad, que tiene más pinta de boxeador que de jugador de fútbol, pero que evidentemente a la pelota le pega muy bien, porque el centro para Fraire es una de esas demostraciones. El ingreso del número 11, su remate cruzado que se va muy cerquita del palo del arco defendido por Damián Turco, que aquí rechaza con los puños en la misma jugada en la cual, después de este remate de Sanabria, el árbitro Carlos Gariano marcaba el final del partido. Comba le reclamaba, acaso por el tiempo adicionado, que fueron 3 minutos en la primera etapa, y así se terminaba ese primer tiempo. Con Atlético San Jorge 2 goles arriba, con Atlético San Jorge cuya principal virtud había sido la contundencia, había sido abrir el encuentro y después volver a lastimarlo a 9 de julio de Rafaela, que desde el banco de los suplentes trataba de revertir esa historia, y el que había sido cambio en la previa al partido, que había salido del equipo titular, David Torres, ingresaba rápidamente en reemplazo del defensor Jasper, delantero por defensor. 9 de julio sumaba más gente de ataque, considerando también que Atlético tenía su equipo con uno menos. Y aquí, cuando apenas se jugaban 4 minutos del segundo tiempo, aparece la primera lesión que va a tener el partido, que para Atlético quizás haya sido esa el panorama más complicado. Cae realmente muy mal Emiliano Lencina, que en velocidades, trabado por el defensor, queda desacomodado, cae con el hombro y termina generándole una luxación del hombro. Nosotros pudimos charlar brevemente con el doctor Federico Rota, el médico de Atlético San Jorge, que nos decía justamente eso, que se le iban a practicar algunas evaluaciones en estas horas para determinar la gravedad de la lesión de Emiliano Lencina, que tenía que salir del campo de juego, y en su lugar ingresaba Victorio Martini, un Victorio Martini que va a entrar de manera inmejorable, porque en la primera que va a tocar la va a convertir en gol. Antes, este remate de Corso que controla Damián Turco y que después rechaza Jesús Espinosa, la vamos a ver de nuevo porque es la más clara que tiene en el arranque del complemento 9 de julio de Rafaela. Corso saca el remate, Turco
que da el rebote largo y Jesús Espinosa que completa sacando a cualquier lado esa pelota que quemaba en el área. Y la respuesta de Atlético va a ser el tercer gol del partido, tercer y definitivo gol del partido. Martini primero hace pasar de largo al defensor, después Monesterolo saca un muy buen centro, el arquero que intenta salir a cortar, pero Martini con su pierna en alto conecta el balón hasta el gol. 6 del segundo tiempo, tercer gol para Atlético San Jorge y por lo tanto partido ya liquidado. Le sacaba la mufa Cruz al delantero Martini, que cambió de peinado y le dio resultado. El jugador de Atlético, que aquí vemos de nuevo cómo en la primera que toca la manda adentro. El arquero sale fuera de tiempo, la pierna de Martini va bastante alta, pero el árbitro no consideró de ninguna manera jugada peligrosa y de esa manera Atlético conseguía el 3-0. Respecto de los goles de Atlético San Jorge, hay que decir que había convertido hasta ahora solamente un tanto. El equipo de nuestra ciudad, aquel con el cual le había ganado a Unión de Sunchales, y lo había hecho un defensor, Moreira. Ahora aparecieron los delanteros, 2 de Monesterolo y 1 de Martini para los 3 tantos de 9 de julio. Y ya que les decía, ya que les hablaba de Moreira, un dato para tenerlo en cuenta para Atlético San Jorge en este Argentino B. Jugó 4 partidos. En 3 de los 4 partidos se fue expulsado uno de sus centrales. Claro, el dato más preocupante lo tiene Leonardo Gómez, que había sido expulsado en la primera fecha ante San Justino y que se fue expulsado nuevamente en esta que era su presentación ante la gente de Atlético aquí en nuestra ciudad. Se fue expulsado nuevamente Gómez, que en 4 partidos ya vio 2 veces la tarjeta roja. Y ante Sportivo Las Parejas se había ido expulsado el otro marcador central de Atlético, Moreira, por el cual no pudo estar en este partido ante 9 de julio. A los 15 del complemento, Francisco Monay, el 18 que allí veíamos ingresar y hacer el lateral, reemplazaba a Velasco en 9 de julio, que cada vez más desesperadamente buscaba el gol. Claro, si después David Torres erraba este gol en el área chica, iba a marcar a las claras lo que le cuesta a este 9 de julio generar chances, y no solo generarlas, sino convertirlas, que es lo más grave. Otra vez el centro llegaba por intermedio de Juan Sen, y el remate después de la pelota que le baja el compañero de David Torres, que manda por arriba del travesaño el número 17. Cuando un equipo está al revés, estas cosas también suceden. Ingresa Gabriel Braco en lugar de Nicolás Angelinetti a los 19, y un instante después Alejandro Carrizo a los 20 reemplaza a Cruz. Esta que vemos aquí es la primera corrida de Alejandro Carrizo luego del pase de Martini. Engancha un par de veces y saca el centro. Justo alcanza a cortar Emanuel Torres, porque si no, en una de las acaso tercera o cuarta jugada que tocaba, pelota que tocaba, podría haberse convertido en el segundo gol de Martini, lo que realmente hubiera cambiado esa racha de sin convertir. Fíjense que definió bien Martini, la pelota le rebota a Torres y termina yéndose al córner que aquí vemos que llega con este cabezazo del también recién ingresado Gabriel Braco, que se va desviado. En el mismo momento que ingresó Carrizo en Atlético San Jorge, lo hacía Fabián Giacone, el número 16, en lugar de La Gruta, el 9 de julio de Rafaela. Posibilidad de que arranca otra vez en los pies de Sen, recupera a Carrizo, el rechazo corto de Gabriel Braco le queda a Sanabria, el capitán de 9 de julio, después no controla bien el jugador número 18 Monay, otra vez para Sanabria, merodeaba el área rival 9 de julio, pero no alcanzaba con riesgo. Aquí el que cabeceaba imperfecto era Giacone, aunque ya no valía por posición adelantada. Así era 9 de julio, llegaba hasta 3/4 de cancha, pero allí se le terminaban las ideas y los recursos al equipo visitante, y Atlético, aprovechando, aunque a cuentagotas, sin mayor cantidad de situaciones,
de contra y con espacios llevaba algo de riesgo hasta el arco defendido por Galici. De hecho, las más claras, incluso las del segundo tiempo, iban a estar del lado de Atlético San Jorge y se desnudaba la falta de contundencia que tiene 9 de julio de Rafaela, uno de los equipos que está allí en la penúltima colocación del torneo con solamente 2 puntos, producto de 2 empates y de 2 derrotas en sus 4 presentaciones, habiendo convertido solamente un gol en el certamen. Córner ejecutado por Juan Sen, que rechaza a Turco con los puños. La pelota va a derivar en Martini, lo va a apretar a Castelo hasta quitarle el balón, el número 4 de 9 de julio, balón que le va a quedar a David Torres después de un par de enganches. Fíjense, el partido así se jugaba, se ponía todo en el encuentro y después no iba a prosperar demasiado la jugada. Esta jugada es la que le termina generando la expulsión a Muñoz de un partido realmente muy malo, o por lo menos determinante en cuanto a las situaciones del número 6 de 9 de julio, porque después, en esta tremenda patada, no le queda duda a nadie que está viendo esta jugada que la decisión de Gariano era demostrarle la tarjeta roja. Fíjense cómo llega totalmente a destiempo, muy arriba, le pega a la altura de la rodilla a Jesús Espinosa, el jugador José Luis Muñoz. ¿Y por qué le digo de un partido que querrá seguramente olvidar rápido el marcador central de 9 de julio? Porque él mismo había sido el que había cometido esa inocente mano en el primer tiempo que había generado el penal y la apertura del marcador para Atlético San Jorge. Se iba a los vestuarios 9 de julio y por un ratito iban a quedar 10 contra 10. ¿Por qué les digo por un ratito? Porque solo algunos minutos después Atlético San Jorge se iba a quedar con 9 debido a que Jesús Espinosa, como consecuencia de ese durísimo golpe que había recibido por parte de Muñoz, va a tener que salir del terreno de juego. Antes esta posibilidad que intentaba Torres, la pelota enviada al córner, la salida en este caso de Comba para Navarrete, corrida de Carrizo que deja en el camino a Torres a pura velocidad y que después se entusiasma, se engolosina el Laucha Carrizo, que cuando lo tenía a Martini y a Monesterolo esperando para el centro atrás, decidió pegarle al arco, le había gustado y de esa manera lo hizo el carrilero por el sector derecho de Atlético San Jorge. La definición no es buena, pero sí la jugada previa de Alejandro Carrizo. Y como les decía, unos minutos después de aquella durísima entrada, Jesús Espinosa va a tener que salir del terreno de juego y Atlético San Jorge se va a quedar con 9 porque ya había agotado los 3 cambios. En esta jugada, por el sector izquierdo, Mauro Cuberli combina con el capitán Comba, que a esa altura ya estaba redondeando un muy buen partido. Creo que detrás de Monesterolo, que insisto, por la importancia de haber marcado los 2 goles que abrieron el juego y por además haber asistido a Martini en el tercero, fue el jugador más importante, más valioso del encuentro. En una segunda instancia, en un segundo escalón, aparecen el capitán Marcos Comba y José Fernández, de muy buen partido. También se destacaron Cuberli, buen encuentro también para el jugador Navarrete por el sector derecho, en los puntos altos del rendimiento de Atlético San Jorge en el triunfo ante 9 de julio. Aquí la salida de Jesús Espinosa, también lo consultamos al médico, a Federico Rota, nos decía que de acuerdo a la primera observación, solo un fuerte golpe, un fuerte traumatismo el que sufrió Jesús Espinosa. Habrá que ver cómo evoluciona ese dolor en la pierna de Jesús Espinosa para ver si podrá estar o no. Y el otro integrante de la enfermería de Atlético es Francisco Cruz, que salió con algún problema en su tobillo. En principio nos decía el médico esguince leve, veremos qué es lo que termina generándole, sobre todo en cuanto a las ausencias, al volante de Atlético San Jorge. Ya vemos cómo 9 de julio se debatía ante su propia impotencia. Atlético aguantaba y trataba de salir de contra, generaba alguna chance más a través de Monesterolo en ese remate que quedaba en las manos
del arquero. Aquí probaba desde afuera del área 9 de julio que seguía sin poder generar mayor riesgo para el arco de Atlético San Jorge. Carrizo otra vez se ponía a correr por su sector derecho, aquí asistía a Martini, lo dejaba en el camino a Galici, pero después se quedaba sin ángulo. El número 18 de Atlético, cuyo remate iba a pegar en el sector lateral del arco del equipo de 9 de julio. La hacía bien Martini, pero después la pelota se le va un poco larga, llega muy exigido prácticamente sobre la línea y su remate da en el costado del arco. No se iba a modificar ya la historia del partido, iba a terminar 3-0 para Atlético San Jorge, que a partir de su contundencia y a partir de haber podido abrir rápidamente el partido, encuentra allí sus virtudes y también, debemos hacerlo, remarcarlo, que jugó gran parte del encuentro con un hombre menos y bueno, eso también es un dato adicional, un mérito adicional para el equipo de nuestra ciudad, aunque obviamente también marcará cierta atención para el cuerpo técnico a partir de la reiteración de expulsiones, insisto. 3 veces de los 4 partidos que jugó, Atlético terminó con un hombre menos. Otro centro de Zen, otro cabezazo, en este caso de Sanabria, y buena respuesta de Damián Turco en una de las últimas imágenes ya del partido, una de las últimas jugadas. Ocurría esto a los 42 del segundo tiempo. Después, en el rebote, rechazaba José Fernández y Mauro Cuberle terminaba de despejar el balón. Córner de Zen, la pelota que rechaza Gabriel Braco le queda a Monay. Monay otra vez para el número 10, que cabecea en forma desviada. Aproximación de 9 de julio que seguía sin llevar mayor riesgo. Gariano marcaba el final. Atlético San Jorge redondeaba su segundo triunfo en 2 presentaciones en condición de local y además llevaba a 3 su racha positiva sin derrotas, con 2 triunfos y un empate. En esos 3 partidos no recibió goles Atlético San Jorge, y eso creo que es algo que deben valorar y mucho integrantes del plantel y sobre todo del cuerpo técnico. Mantener el arco en cero es un dato para nada menor en